Hola, antes de comenzar con el relato de hoy, si valoras estas historias reales que compartimos en SerietV, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like. Nos ayuda mucho a seguir dando voz a estos testimonios humanos y profundos que ocurren en la intimidad de las familias. Gracias por estar ahí. El olor a lirios blancos todavía flota en el pasillo, mezclado con ese aroma a cera de muebles que mi madre siempre insistía en usar los sábados. Ella murió hace apenas 10 días, y la casa parece haber encogido. Los techos se sienten más bajos y el silencio es tan denso que casi se puede tocar. Pero lo más insoportable no es la ausencia de su voz, sino la presencia constante de mi hermano, Carlos, y su maletín de cuero negro. Carlos siempre fue el hijo brillante, el que se fue a la capital a estudiar leyes, el que viste trajes que cuestan lo que yo gano en 3 meses en la biblioteca, el que solo venía de visita en Navidad y se marchaba antes del brindis de Año Nuevo. Yo, en cambio, fui la que se quedó, la que aprendió a administrar la insulina de mamá, la que sabía que crujido del suelo significaba que se había levantado a mitad de la noche, la que sostuvo su mano cuando sus ojos empezaron a perderse en una bruma que ya no reconocía a nadie. El día después del entierro, mientras yo todavía intentaba procesar el vacío en el pecho, Carlos se sentó en la mesa del comedor, la misma donde mamá nos servía la sopa, y desplegó una serie de carpetas con una parsimonia que me dio náuseas. Elena, tenemos que ser realistas, dijo, sin levantar la vista de sus papeles. Mamá no dejó un testamento oficial. Ella siempre confió en mi criterio para estas cosas. Como abogado, entiendo los plazos y las necesidades. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento es un pozo sin fondo. He decidido ponerla en venta el mes que viene. Me quedé helada, con la cafetera a medio llenar en la mano. ¿Decidido, Carlos? Yo he vivido aquí los últimos 8 años cuidándola. Mis cosas están aquí. Mi vida está aquí. Él soltó un suspiro de cansancio, uno de esos que usaba para hacerme sentir pequeña, como si yo fuera una niña caprichosa que no entiende el mundo de los adultos. Hiciste lo que tenías que hacer, Elena. Fuiste una buena hija, nadie lo niega, pero no confundas el cuidado con la propiedad. Yo he estado pagando los impuestos y los seguros desde que papá murió. Legalmente, tengo la mayor parte de la carga. Además, ya he hablado con una inmobiliaria. Vendrán a hacer fotos mañana. Sentí una humillación sorda, una quemazón en la garganta que me impedía gritar. Carlos hablaba de la casa como si fuera un activo en una hoja de cálculo, ignorando que cada mancha en la encimera y cada libro en la estantería tenía la huella de mis dedos y los de mamá. Me miraba con una lástima fingida, una condescendencia que dolía más que un insulto. Para él, yo era simplemente la cuidadora que ya había cumplido su función y que ahora estorbaba en el proceso de liquidación. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, pregunté, con la voz apenas audible. Te he buscado un apartamento pequeño cerca de la biblioteca, respondió él, cerrando su maletín con un clic seco. Es funcional y fácil de limpiar. Te vendrá bien para empezar de nuevo, lejos de este ambiente tan lúgubre. Yo me encargaré de vaciar la casa. No quiero que te agobies con los trastos viejos de mamá. Se levantó y caminó hacia el despacho de ella, ese santuario que yo no me había atrevido a tocar todavía. Escuchar el giro de la llave en esa puerta fue como escuchar cómo cerraban mi propia celda. Carlos se había quedado con todo, con la autoridad, con los papeles, con el futuro, o eso era lo que él creía mientras caminaba por el pasillo con la seguridad de un conquistador en territorio ajeno. Me senté en la cocina, en la oscuridad que empezaba a entrar por la ventana, escuchando cómo él arrastraba cajas en el piso de arriba. Mi hermano no solo quería el dinero de la venta, quería borrar el rastro de mi sacrificio para no sentirse culpable por su ausencia, pero en medio de esa humillación silenciosa, algo dentro de mí empezó a despertar, un recuerdo vago de mamá, meses atrás,
cuando todavía tenía momentos de lucidez extrema y me apretaba la mano con una fuerza inusual, susurrándome que buscara debajo del invierno. La mañana siguiente llegó con un ruido de tacones metálicos y voces impostadas que me sacó de un sueño inquieto. Eran apenas las 9. Bajé las escaleras todavía con la bata puesta y me encontré a Carlos en el recibidor junto a una mujer de unos 50 años, vestida con un traje de chaqueta tan rígido como su sonrisa. Era la agente inmobiliaria, la señora Ortega. Elena, por Dios, podrías haberte arreglado un poco, soltó Carlos en cuanto me vio, con un tono de voz que pretendía ser una broma frente a la extraña, pero que llevaba la punta afilada de siempre. Mi hermana todavía está en fase de duelo, ya sabe cómo son estas cosas. Se le olvida que la vida sigue. La señora Ortega asintió con una piedad profesional que me hizo sentir como si fuera parte del mobiliario viejo que pensaban desechar. Carlos empezó el recorrido por la casa con una energía que me resultó insultante. Abría las puertas de par en par, señalaba las molduras del techo y hablaba de espacios liberados mientras pasaba por delante de la habitación de mamá sin bajar la voz, como si ella nunca hubiera existido entre esas 4 paredes. Esta zona de aquí, decía Carlos, entrando en la cocina y señalando la pequeña mesa de madera donde yo solía leerle a mamá las noticias del periódico, es un desperdicio de metros. Si tiramos este tabique, el salón ganaría una luz increíble. Hay que modernizar el concepto. La gente hoy busca minimalismo, no este acumulamiento de recuerdos innecesarios. Me quedé apoyada en el marco de la puerta, observándolos. La humillación ya no era solo por el dinero o la propiedad, era la forma en que Carlos desmantelaba mi identidad y mi esfuerzo frente a una desconocida. Me sentía invisible, una intrusa en el hogar que yo misma había mantenido en pie mientras él solo enviaba transferencias asépticas desde su oficina climatizada. En un momento dado, Carlos se volvió hacia mí, mientras la agente tomaba notas en su tableta. Elena, querida, la señora Ortega necesita que despejes la encimera. Esos botes de medicinas y las fotos de la nevera tienen que desaparecer para la sesión de fotos de la tarde. Queremos que el comprador se imagine su vida aquí, no la de una enfermería. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi bata. Enfermería, así resumía él los años de cuidados, de noches en vela y de amor incondicional. Pero no dije nada. Mi mente seguía anclada en aquellas palabras de mamá, busca debajo del invierno. Aproveché que subieron a la planta de arriba para dirigirme al trastero, al fondo del pasillo. Era un cuarto pequeño y frío que mamá siempre utilizaba para guardar las cosas de temporada. El invierno, pensé. Quizás se refería a las cajas de ropa. Me puse a rebuscar frenéticamente entre abrigos antiguos, mantas de lana pesada y bufandas que olían a alcanfor. Mis manos temblaban. Carlos ya estaba bajando de nuevo. Escuchaba su voz autoritaria acercándose. Al fondo del todo, encontré un baúl de madera de pino que mamá solía llamar la caja de los inviernos pasados. Allí guardaba las fotos de los viajes familiares a la montaña y los viejos juguetes de nieve. Al moverlo, me di cuenta de que pesaba más de lo normal para estar casi vacío. Mis dedos recorrieron el fondo y noté una ligera irregularidad en la madera, una ranura que no debería estar ahí. Elena, ¿qué haces ahí metida con toda esa suciedad? La voz de Carlos sonó justo detrás de mí, cargada de una sospecha inmediata. Me giré bruscamente, ocultando el baúl con mi propio cuerpo. Él me miraba desde el umbral, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que siempre lograba hacerme sentir culpable de algo que no había hecho. Solo buscaba una manta. He tenido frío esta noche, mentí, sintiendo como el corazón me martilleaba en las costillas. Carlos arqueó una ceja, recorriendo con la mirada el desorden que yo había creado en mi búsqueda desesperada. Estás actuando de forma muy extraña, Elena. Si no puedes con esto, si la casa te está volviendo loca, dímelo.
Puedo adelantar la mudanza al apartamento. No quiero que te conviertas en un problema añadido. Mañana vendrá el cerrajero para cambiar las llaves. Necesito controlar quién entra y sale de aquí hasta la venta. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejándome allí en la penumbra del trastero. La humillación se transformó en una rabia fría. Me estaba quitando las llaves. Me estaba tratando como a una inquilina morosa. Esperé a que él y la agente inmobiliaria salieran al jardín para volver a meter la mano en aquella ranura del baúl. Mi uña enganchó algo metálico. Con un tirón seco, el doble fondo cedió, revelando un sobre de cuero marrón, atado con una cinta de seda azul que yo conocía muy bien. Era la misma cinta que mamá llevaba en el pelo en la última foto que se hizo con papá. Me quedé en el suelo del trastero, con el sobre de cuero apretado contra el pecho, sintiendo el frío del cemento traspasarme la ropa. El ruido del coche de la señora Ortega alejándose por la grava me dio un respiro de unos segundos. Escuché a Carlos entrar de nuevo en la casa, sus pasos decididos dirigiéndose a la cocina. Probablemente iba a servirse un brindis por su futura comisión de venta. Con las manos todavía temblando, desaté la cinta de seda azul. Dentro del sobre no había un documento legal impreso en papel timbrado, de esos que Carlos tanto veneraba. Había 3 hojas de cuaderno cuadriculado, escritas con la caligrafía apretada y elegante de mi madre, pero con el trazo algo errático de sus últimos meses. Al principio, la carta era una despedida llena de amor, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba, se convertía en una confesión. Elena, hija mía, si estás leyendo esto es porque Carlos ha hecho exactamente lo que yo temía. Durante estos años, mientras tú me cuidabas, él venía a escondidas cuando tú salías a la compra o a la biblioteca. Me traía papeles para firmar, hablándome de deudas que no entendía y de la necesidad de unificar el patrimonio para protegerte a ti. Él cree que soy una vieja confundida, pero mi mente, aunque cansada, todavía recuerda lo que es la decencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Seguí leyendo. Mamá explicaba que Carlos ya había recibido su parte de la herencia hacía 15 años, en vida. Detallaba las cantidades exactas que le había dado para montar su despacho en la capital, para comprar su primer ático y para pagar las deudas de un mal negocio del que yo nunca supe nada. Esa fue su parte. Elena, esta casa no es un activo inmobiliario, es tu pago por los años de vida que me has regalado, decía el texto. Y al final, grapado a la última hoja, había un documento firmado ante un notario diferente al de la familia, uno de un pueblo vecino al que ella me pidió que la llevara un día de paseo hace un año. Era un testamento hológrafo, debidamente registrado, que anulaba cualquier disposición anterior y me nombraba heredera universal de la propiedad y de sus ahorros personales. Guardé el documento de nuevo en el sobre de cuero y lo escondí en el hueco más profundo de mi habitación, debajo del colchón. Bajé a la cocina intentando que mi rostro no revelara nada. Carlos estaba sentado en el salón, con los pies sobre la mesa de centro, algo que mamá odiaba, revisando un contrato de arras. Elena, he estado pensando, dijo sin levantar la vista. El apartamento que te sexta tiene una fianza de 3 meses. La pagaré yo, como gesto de buena voluntad. Pero a cambio, necesito que me entregues las joyas de mamá esta misma tarde. No quiero que se pierdan en el caos de la mudanza. Ya he contactado con un tasador de metales. La humillación silenciosa volvió a golpearme, pero esta vez fue diferente. Ya no se sentía como una losa, sino como una curiosidad científica. Observé a mi hermano, su seguridad de cristal, su traje impecable y esa forma de hablarme como si yo fuera una empleada doméstica a punto de ser despedida. Las joyas están en la caja fuerte del banco, Carlos. Tú lo sabes, respondí con una calma que pareció inquietarle. Él dejó el contrato sobre la mesa y por fin me miró. Su mirada era fría, analítica. No me mientas, Elena,
Sé que ella guardaba el collar de esmeraldas y el anillo de compromiso en algún rincón de su cuarto. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Mañana, cuando el cerrajero cambie la cerradura, no quiero que haya malentendidos. Te doy hasta las 6 de la tarde para ponerlas sobre esta mesa, si no, tendré que considerar que estás reteniendo bienes que legalmente no te pertenecen. Se levantó y se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Su perfume caro me dio náuseas. Me puso una mano en el hombro, apretando un poco más de lo necesario, fingiendo un afecto que no sentía. Entiéndelo, Elena, es por tu bien. Eres demasiado emocional para gestionar estas cosas. Necesitas un cierre, y vender este lugar es el primer paso para que dejes de ser una sombra y empieces a vivir tu propia vida de soltera. No respondí, me limité a asentir levemente. Durante la cena, el silencio volvió a reinar. Carlos hablaba de sus planes para el dinero de la venta, un viaje a Asia, una reforma en su oficina. Yo comía despacio, escuchando el eco de la voz de mi madre en mi cabeza. Busca debajo del invierno. Él creía que me estaba echando de mi casa. Creía que mañana, a las 10 de la mañana, me entregaría las llaves de un apartamento de 30 metros cuadrados y me vería marcharme con mis cajas de cartón. No tenía ni idea de que la enfermera a la que tanto despreciaba acababa de encontrar la llave que cerraría su propio destino, pero no iba a decírselo todavía. Iba a dejar que el cerrajero llegara, iba a dejar que él saboreara su victoria un poco más, porque la caída, cuando ocurre desde lo más alto de la arrogancia, es mucho más ruidosa. La mañana del cambio de llaves amaneció con una lluvia fina que empañaba los cristales, como si la propia casa estuviera llorando por el desmantelamiento que estaba sufriendo. Me desperté antes de que el despertador sonara, pero me quedé inmóvil en la cama, escuchando el ajetreo de Carlos en el pasillo. Lo oía arrastrar maletas y mover muebles con una energía frenética. No era la energía de alguien que limpia, era la de alguien que quiere borrar huellas. Bajé a la cocina y lo encontré con una taza de café en una mano y su teléfono en la otra. Ya estaba vestido con uno de sus trajes de 3 piezas, impecable, como si fuera a asistir a un juicio de alto nivel en lugar de echar a su propia hermana a la calle. Sobre la mesa de la cocina, donde antes mamá ponía su jarrón con flores, ahora solo había 3 cajas de cartón con mi nombre escrito en rotulador negro grueso. He empezado a meter tus libros de la estantería del salón, dijo sin saludar, con esa voz de mando que ya no me hacía encoger los hombros. El cerrajero vendrá a las 10. He dejado el contrato de alquiler del apartamento allí, junto a las cajas. Solo tienes que firmar la recepción de la llave. Es un sitio pequeño, Elena, así que te sugiero que no intentes llevarte nada voluminoso. Lo que no quepa, irá directo al punto limpio el sábado. Me serví un poco de agua. Mis manos estaban asombrosamente tranquilas. Lo observé mientras él revisaba su reloj de oro, ese que se compró con el dinero que mamá le dio a escondidas para sus deudas. La humillación silenciosa de años se había cristalizado en una claridad gélida. Él me miraba y veía a una mujer derrotada, una sombra dócil que simplemente aceptaría su destino porque no sabía de leyes. Su arrogancia era tan vasta que ni siquiera se molestó en preguntarme por el sobre de cuero. ¿Has traído las joyas?, preguntó, clavando su mirada en la mía. Son casi las 9. No quiero empezar el día con discusiones innecesarias. Las joyas están donde deben estar, Carlos, respondí con una voz neutra. Elena, no me obligues a ponerme legalista contigo. Sabes perfectamente que, al no haber testamento, yo, como hijo varón y administrador de los bienes familiares de facto, tengo la potestad de salvaguardar el patrimonio. Si me ocultas esas esmeraldas, estás cometiendo un delito de apropiación indebida. ¿Realmente quieres que terminemos así? Soltó una risita seca, cargada de una lástima que me revolvió el estómago. Mírate, no tienes dónde caerte muerta, ni trabajo estable, ni ahorros.
Te estoy haciendo un favor dándote ese apartamento. Un poco de gratitud no te vendría mal. A las 10 en punto, el timbre sonó. Carlos caminó hacia la puerta con un aire de triunfo absoluto. Era el cerrajero, un hombre joven con una caja de herramientas metálica que resonaba en el recibidor. Carlos le dio instrucciones rápidas, señalando la cerradura de la puerta principal y la del despacho. Cámbielas todas, ordenó Carlos. Quiero un juego de llaves nuevo, solo para mí. Mientras el operario empezaba a trabajar, el sonido del taladro taladrando la madera vieja de la puerta se sintió como una profanación. Carlos se volvió hacia mí y me extendió una llave pequeña con un llavero de plástico barato. Aquí tienes, la llave de tu nueva libertad. El camión de la mudanza llegará a las 11. Te sugiero que termines de cerrar esas cajas. En ese momento, vi un coche aparcar frente a la casa. No era un camión de mudanza, era un sedán oscuro, sobrio. De él bajó un hombre mayor, de cabello canoso y movimientos pausados, que llevaba un maletín muy parecido al de Carlos, pero que proyectaba una autoridad mucho más real. Era don Julián, el notario del pueblo vecino al que llevé a mamá hace un año. Carlos frunció el ceño, su seguridad de cristal empezando a mostrar la primera grieta. ¿Quién es ese, Elena? ¿Has llamado a alguien para tasar los muebles por tu cuenta? Te dije que yo me encargaba de todo. No es un tasador, Carlos, dije, caminando hacia la puerta mientras el cerrajero terminaba de encajar el nuevo cilindro. Es un testigo. Abrí la puerta antes de que el cerrajero pudiera entregarle las llaves nuevas a mi hermano. Don Julián entró en el recibidor, saludándome con un gesto de respeto que Carlos nunca me había dedicado en 30 años. Mi hermano se puso pálido, luego rojo de indignación. ¿Qué significa esto?, gritó Carlos, su voz perdiendo la compostura. Soy abogado, Elena. No puedes traer a extraños a mi propiedad sin mi consentimiento. Caballero, le ruego que salga de aquí inmediatamente. Esta casa está en proceso de venta y yo soy el administrador legal. Don Julián dejó su maletín sobre la mesa del recibidor, justo al lado de las cajas de cartón que Carlos había preparado para mi desahucio. Sacó un fajo de papeles con sellos oficiales y los extendió con una parsimonia insultante para la urgencia de mi hermano. Se equivoca usted en dos cosas, joven, dijo don Julián con una voz que llenó todo el salón. Primero, yo no soy un extraño, soy notario público. Y segundo, esta no es su propiedad. Miré a Carlos, sus ojos bailaban de los papeles a mí, buscando una explicación que su cerebro se negaba a procesar. La humillación había cambiado de bando. El silencio que se instaló en el recibidor ya no era el de mi derrota, sino el preludio del colapso total del mundo de mentiras que él había construido sobre el sacrificio de mi vida. Carlos soltó una carcajada nerviosa, una de esas que nacen de la incredulidad y el pánico. Dio un paso hacia adelante, intentando invadir el espacio del notario con su habitual arrogancia de abogado de ciudad. Mire, caballero, no sé qué le habrá contado mi hermana, pero yo tengo los registros de propiedad y las facturas de mantenimiento a mi nombre, siseó Carlos, aunque su voz temblaba levemente. Elena no tiene ni capacidad económica ni legal para disputar nada. Por favor, deje de hacer el ridículo y retírese. Don Julián ni siquiera se inmutó. Con la calma de quien ha visto 1000 ambiciones romperse contra la verdad, sacó un documento del maletín y lo puso sobre la primera caja de cartón, la que tenía mi nombre. Aquí tiene la copia del testamento hológrafo de su madre, debidamente adverado y registrado hace 6 meses, dijo don Julián. En él, doña Martina detalla que usted ya recibió su parte de la legítima mediante donaciones en vida que superan con creces el valor de este inmueble. Asimismo, presenta un acta de revocación de cualquier poder otorgado a usted, alegando coacción y falta de transparencia. Carlos agarró el papel,
Sus ojos escaneaban las líneas con una rapidez frenética. Vi cómo el sudor empezaba a perlarle la frente y cómo el color rojo de su indignación se transformaba en un blanco ceniciento. El silencio en el recibidor era tan denso que podía oírse la respiración agitada de mi hermano. El cerrajero, incómodo por el drama familiar, se aclaró la garganta y miró al notario. ¿A quién le entrego las llaves, señor?, preguntó el operario. Don Julián me miró y asintió. El cerrajero me extendió el manojo de llaves nuevas. Al sentirlas en mi palma, frías y pesadas, sentí que el peso de 8 años de humillación silenciosa se desprendía de mis hombros. Ya no era la invitada, ya no era la enfermera a la que se le permitía ocupar un rincón por caridad. Era la dueña de mi propia vida. Esto es una trampa. Ella no estaba bien. Tú la manipulaste, balbuceó Carlos, señalándome con un dedo tembloroso. Voy a impugnar esto, voy a hundirte en los juzgados. Elena, no sabes con quién te estás metiendo. Sí que lo sé, Carlos, respondí, y mi voz sonó tan firme que incluso yo me sorprendí. Me estoy metiendo con el hombre que dejó a su madre morir sola mientras él planeaba cómo vender su cama. Pero mamá no estaba confundida, estaba lúcida por primera vez en mucho tiempo. Ella sabía que tú ya te habías cobrado tu herencia con tus lujos y tus deudas. Me acerqué a él. La humillación que él había intentado imponerme se reflejaba ahora en su mirada perdida. Don Julián tiene también el inventario de las joyas. Si falta una sola pieza, la denuncia no será solo por herencia, sino por robo. Ahora, por favor, sal de mi casa. Carlos miró a su alrededor. Vio su maletín, sus papeles inútiles y el desprecio en los ojos del notario. Se dio cuenta de que su estatus de hijo brillante no servía de nada ante un trozo de papel firmado con el amor y la justicia de una madre que supo ver más allá de su propia enfermedad. Sin decir una palabra, agarró su maletín y salió de la casa, caminando bajo la lluvia hacia su coche de lujo, que ahora parecía el juguete de un niño derrotado. Don Julián me puso una mano en el hombro antes de marcharse. Su madre me dijo que usted era el verdadero cimiento de estas paredes, Elena. Disfrute de su hogar. Cuando la puerta se cerró y me quedé sola, me senté en la escalera. El silencio de la casa ya no era opresivo, ahora era un silencio limpio, que olía a victoria y a lavanda. Caminé hasta la habitación de mamá y abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la lluvia limpiara el rastro de la codicia de mi hermano. Me miré las manos, todavía tenían ese rastro de polvo del trastero, pero ya no temblaban. Mañana volvería a la biblioteca, pero no como la sombra que pide permiso para existir, sino como la mujer que aprendió que el silencio más poderoso no es el que calla, sino el que espera el momento justo para decir la verdad. Mi hermano creía que se había quedado con todo porque tenía los títulos y los trajes caros. Olvidó que las casas no se construyen con ladrillos, sino con los días y las noches que pasas cuidando a quien amas. Y ese es un documento que él nunca podrá falsificar. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.